vamos a empezar con el tema de insuficiencia renal crónica. Bueno, la enfermedad renal crónica se define según la Sociedad Internacional de Nefrología y el libro de nefrología clínica como una enfermedad, como la presencia de daño renal con una duración igual o mayor a los 3 meses, que se va a caracterizar, por anormalidades estructurales o funcionales, que van a tener o no un descenso en la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto entre 1.73 metros cuadrados. Se va a clasificar de esta manera en 6 estadios de progresión en función a la tasa de filtración glomerular y a la albuminuria. Esta clasificación se las vamos a presentar más adelante. Bueno, la etiología, se han descrito múltiples factores de riesgo que van a estar asociados al inicio y a la progresión de la enfermedad renal crónica. La mayoría de ellos se presentan de manera simultánea y van a potenciar el daño renal. Dentro de los procesos que son capaces de causar una lesión renal, se distinguen dos grandes grupos. Una son las enfermedades renales primarias y dos son las enfermedades renales secundarias. Asimismo, van a existir factores de riesgo que van a hacer que esta enfermedad progrese, algunos de los cuales están asociados a un estilo de vida inadecuado, y el segundo grupo son factores de riesgo que no son modificables. La que sigue, por favor. Bueno, aquí puse una tabla con los factores de riesgo que van a hacer que la enfermedad progrese. Esto es enfermedades secundarias como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la diabetes. También podemos ver que la hipercalcemia, la proteinuria y la ferropenia van a hacer que esta enfermedad progrese. También, como les dije, tenemos factores de riesgo que no van a ser modificables, como la edad avanzada, el sexo, la raza, presentar bajo peso al nacer y también ser de un nivel socioeconómico bajo. Bueno, ahora hablando de epidemiología, según el Instituto Nacional de Salud Pública, en 2017 se reportó una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12% y 51 muertes por cada 100,000 habitantes en México. Además, la enfermedad renal crónica tiene un gran impacto en las finanzas de las instituciones. Solamente en el 2014 se hizo un gasto anual medio por persona de $8,900 para la Secretaría de Salud y $9,000 para el Instituto Mexicano del Seguro Social. El problema con estas enfermedades, como ya sabemos, es que no van a presentar síntomas hasta en las etapas tempranas hasta que la enfermedad esté avanzada. Se estimó que en la actualidad hay 6.2 millones de mexicanos que tienen diabetes y que además tienen insuficiencia renal en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos sepan que la padecen. Afortunadamente, el 98% de las personas que presentan enfermedad renal y diabetes se encuentran en etapas tempranas, cuando todavía es controlable e incluso de alguna manera reversible. La que sigue, por favor. Y bueno, ya hablando un poco sobre la clasificación, tenemos que se toman en cuenta dos factores importantes, que va a ser la filtración glomerular y la albuminuria. Recordemos que si la filtración glomerular es menor de 60 mililitros, ya se va a ir catalogando dependiendo a qué tan bajo va a ir, qué tan bajo va a ir llegando. Por ejemplo, se considera un grado 1, que podría ser lo normal cuando es mayor de 90 mililitros por minuto. Un grado 2 cuando va disminuyendo de un 89 a un 60. Un grado 3A cuando esta llega al 59 y
su límite inferior es el 45. Aquí ya se le considera como ligeramente disminuido. Y ya un grado 3B es cuando el filtrado llega a un 44 hasta un 30. Aquí ya consideramos que es moderado o gravemente disminuido. Lo mismo ocurre con el grado 4 y el grado 5, que va a ir disminuyendo hasta ya llegar a la falla renal. Estas tres categorías, bueno, las tres primeras categorías se consideran necesarias para identificar esta enfermedad. También se toman en cuenta signos de daño renal que después en la clínica se los van a explicar. Y también algo importante que hay que destacar es la albuminuria, lo cual en un adulto normal o sano se supone que se excreta 150 proteínas, 150 miligramos de proteínas. Y de esos 150 miligramos, solamente un 30 miligramos son de albuminuria. Entonces, conforme va a ir aumentando la albuminuria, es que se va a ir también considerando qué tanto es el progreso de la insuficiencia renal aguda. Digo, crónica. Algo que también hay que tomar en cuenta es que este tipo de clasificación va a irse modificando dependiendo de cómo vamos comprendiendo mayor este tipo de enfermedad. Ahora, en cuanto a la clínica, tenemos que cuando la función renal está solamente mínimamente alterada, es decir, que el filtrado glomerular se encuentra del 70 al 100% de lo normal, tenemos que la adaptación va a ser completa y normalmente estos pacientes no muestran síntomas urémicos, pero a medida que la destrucción de las nefronas progresa, va a disminuir la capacidad de concentración del riñón y para poder eliminar la carga obligatoria de solutos tiene que aumentar la diuresis. Es por esto que la poliuria y la nicturia son los primeros síntomas en aparecer. También nos menciona que cuando el filtrado glomerular cae por debajo de los 30 mililitros sobre minutos, van a aparecer síntomas que conforman el síndrome urémico, que son anorexia y náuseas, astenia, también déficit de concentración, retención hidrosalina con edemas, parestesias y también pueden llegar a presentar insomnio. Nos menciona que cuando la enfermedad renal evoluciona pero de manera muy lenta, hay enfermos que llegan prácticamente sin síntomas hasta etapas terminales, con filtrado glomerular hasta 10 mililitros sobre minuto o hasta menos. Siguiente, por favor. Aquí encontré una tabla de manifestaciones clínicas y bioquímicas más característicos de la insuficiencia renal crónica. En el sistema nervioso podemos encontrar encefalopatía urémica, polineuropatía periférica, neuropatía autosómica. En el sistema hematológico, anemia, palidez, astenia, taquicardia, angina hemodinámica, también disfunción plaquetaria que puede ser equimosis, menorragia, sangrado prolongado después de pequeñas heridas, también de déficit inmunitario que puede ser inmunidad celular y humoral, respuesta a antígenos víricos y vacunas disminuidas, y también número de linfocitos B reducidos. En cuanto al sistema cardiovascular, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, arritmias, pericarditis, claudicación intermitente y también accidentes cerebrovasculares. En el aparato digestivo pueden ser hemorragias digestivas tanto altas como bajas, también anorexia, náuseas y vómitos y también diverticulitis. En el sistema locomotor, prurito, también trastornos en el crecimiento, dolores óseos, debilidad muscular. Y en el sistema endocrino, dislipidemias, alteración de la función sexual y reproductora. También puede haber ginecomastia por el aumento de los niveles de la prolactina, hiperglucemia y también hiperinsulinemia. Y en los trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base puede ser hiperfosfatemia, hiponatremia, hipocalcemia, hiperpotasemia, también hipermagnesemia y acidosis metabólica. Siguiente, por favor. Bueno, pasando al diagnóstico, vamos a ver que ante un paciente con una insuficiencia renal crónica, pues se debe realizar una historia clínica
posterior a esto una exploración física completa y un estudio analítico. Es importante ver los antecedentes familiares, sobre todo pues en la sospecha de enfermedad familiar. Y bueno, recordando que la valoración del filtrado glomerular es el mejor índice para evaluar la función renal. Actualmente se van a utilizar dos ecuaciones. La primera es la MDRD4, que en su traducción pues es la modificación de la dieta en la enfermedad renal. En esta se va a utilizar para estimar más o menos el filtrado glomerular en la insuficiencia renal crónica. En esta, con la principal limitación de su escasa correlación con el filtrado glomerular, de los valores que van a ser superiores a 60 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados. La otra va a ser la ecuación de la CKD-EPI, que en su traducción pues es la colaboración de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, y en esta va a estar basada en la creatinina estandarizada, y esta se utilizan en los mismos parámetros que en la primera ecuación, que van a ser los parámetros de sexo, raza y edad. Además del filtrado glomerular, para el diagnóstico de la insuficiencia renal crónica, pues es muy importante medir la albuminuria. Esto es porque esta va a ser el marcador de progresión de la enfermedad renal, y también porque este va a ser un factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, mediante el cociente, albumina y creatina, se va a dar en una muestra simple, pues, de orina. Y ya posteriormente también se va a hacer la realización de una ecografía abdominal, y esta es obligada para analizar la morfología renal y también para descartar la existencia de una obstrucción urinaria. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, hablando sobre el tratamiento, tenemos que la enfermedad renal crónica se va a dividir justamente en dos grandes aspectos, que van a ser las medidas no farmacológicas y las farmacológicas. El objetivo del tratamiento va a ser que todas las alteraciones tenemos que abarcarlas. Entonces vamos a empezar con las no farmacológicas. Estas van a ser la dieta, ya que la guía práctica clínica nos va a decir que tiene que haber una ingesta de sodio menor y también de proteínas. Evitar nefrotóxicos, como van a ser los AINES, tratar las infecciones de vías urinarias, ajustar las dosis de fármacos al filtrado glomerular correcto, suspender el tabaquismo y realizar actividad física mínimo de 30 minutos, 5 veces a la semana. ¿Podré pasarla? Gracias. El tratamiento farmacológico se va a dividir dependiendo de las alteraciones sistémicas que van a producir esta enfermedad. Entonces, vamos a empezar con la alteración del calcio y del fósforo. Esto va a ser fundamental porque va a prevenir el hiperparotiditismo y así poder evitar también una hipocalcemia y una hiperfosforemia. Los quelantes de fósforo, esto va a ser, ya que el objetivo del tratamiento va a ser evitar las complicaciones neurológicas. El calcitrol, que se debe administrar cuando el calcio y el fósforo estén bajos, y este va a estar contraindicado si hay una hiperfosforemia, ya que la vitamina D lo que va a hacer es que va a agravar la enfermedad. La acidosis metabólica, ya que las guías de práctica clínica nos van a decir que tiene que haber una concentración de bicarbonato baja, y se va a tratar con, perdón, se va a tratar con cápsulas de bicarbonato vía oral. ¿Podrías pasarle, por favor? La anemia, ya que tenemos que tomar en cuenta que la guía práctica clínica nos dice que tiene que haber una meta de la hemoglobina entre 11.5 y 13 gramos por decilitro, y la anemia en el paciente con esta enfermedad va a ser secundaria a una deficiencia de la eritropoyetina que va a ser producida en la médula renal. Y también tenemos que checar las mediciones de ferritina, la saturación de la transferrina y los niveles de folato y de vitamina B12. El control glicémico, ya que esto va a ser fundamental para poder retrasar el desarrollo de la albuminuria y el deterioro de la función renal. Aquí se van a hacer este tratamiento específicamente, o sea, como que se va a dividir y específicamente para pacientes que vayan a tener diabetes mellitus tipo 2. Aquí el uso de
la metformina y de los sulfonulureas va a estar contraindicado. Las dislipidemias, que estas se van a dar con estatinas y en una dosis estándar para pacientes con esta enfermedad que tengan 50 años o más de 18, que tengan factores de riesgo. El control tensional, ya que las guías de práctica clínica nos van a decir que se tiene que dar una administración de bloqueadores de receptor de la angiotensina 2 en pacientes con diabetes y albuminuria. ¿Podrías pasarle, por favor? Y el último va a ser el tratamiento sustitutivo de la función renal. Este va a ser, cuando no es urgente, va a ser en pacientes con estadio 5 y va a depender de la sintomatología del paciente y se va a dividir en 3 modalidades, que va a ser el trasplante renal, que va a ser el método óptimo de menor costo a mayor plazo y va a haber una mayor sobrevida, una diálisis peritoneal, que va a ser la más utilizada en México, y una hemodiálisis, que va a ser, bueno, esta va a requerir un centro hospitalario para su respiración y lo que va a pasar es que va a haber un acceso vascular que puede ser una fístula arteriovenosa, que va a ser lo más ideal, o un catéter subclavio derecho tunelizado. Vamos a tener en cuenta que la causa de mortalidad va a depender de la terapia de reemplazo renal. ¿Ya podrías pasarle? Aquí acabamos, Doc.